Bueno, pero nos vamos a aburrir a nuestra siguiente invitada. No sé si aburrir, porque este tema es legendario, pero hace rato que ya está del otro lado. Y bueno, tenemos que hablar con esta venezolana que es encantadora, pero está en Chile. ¿Y qué pasaba en Venezuela hace 26 años? En 1998, Hugo Chávez salía victorioso en las elecciones presidenciales y arrancaba su primer mandato al año siguiente, hace 26 años de aquel momento en que Hugo Chávez salía victorioso en las elecciones presidenciales de Venezuela en 1998. Y estamos con una venezolana y vamos a aplaudir su presencia. A ver, vamos a aplaudirla porque se merece todo nuestro aplauso, la querida Maco María Corina Roldán, periodista y analista política de Venezuela, que está un poco triste, parece. ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué pasa en tu país? Yo no estoy triste. Vos no estás triste. Yo no estoy triste, pero ¿Pero qué? lo que pasa es que la situación del país ciertamente es compleja, es complicada en este momento. ¿Ah, sí? Querido Bruno. Sí. Sí, porque bueno, claramente, como sabrás, después del 28 de julio, cuando las elecciones transcurrieron, y en las cuales, pues, por supuesto, no se hizo un reconocimiento de los resultados adecuados, pues hay una tensión en el país muy fuerte con respecto a lo que va a pasar. Hay un ánimo bastante bajo en lo que viene siendo la sociedad civil y, pues, por supuesto, se siguen viendo y se siguen viviendo arbitrariedades constantemente a lo largo de todo el territorio. Todavía hay mucha persecución, todavía hay presos políticos, todavía, se están haciendo muchos cambios en el Ejecutivo que evidentemente vienen dados a buscar un control mayor de la sociedad y esto es un no parar. Lo cierto es que bueno, ahorita para el 10 de enero hay unas expectativas que son altas con respecto a lo que pudiese pasar, porque claramente es el día en el cual el ganador de la elección se juramentaría como presidente. Ya han pasado 6 meses desde la elección y bueno, hay incertidumbre. Esa incertidumbre combinada además con las expectativas, pues hace que en general la sociedad civil venezolana o la ciudadanía venezolana esté nerviosa, esté expectante, esté reactiva también de alguna u otra forma. Y lo cierto es que lastimosamente los que somos analistas políticos, pues no podemos hacer análisis en base a fantasías, en base a castillos en el aire, sino en lo que es palpable, y a veces nuestros análisis no son o no cumplen con la expectativa total de lo que vendría siendo la ciudadanía venezolana. Entonces, sí hay una situación un poco compleja actualmente. Sí, muy sentido por un lado lo que decís, pero muy realista por el otro lo que estás diciendo también. Y hay muchos presos políticos todavía en Venezuela. Dice que hay una suerte de celdas de castigo en Venezuela que tienen una particularidad, porque te meten ahí en un cuarto sin oxígeno hasta que no puedas respirar. Y todo esto se denuncia o denuncian los detenidos por terrorismo, entre comillas, tras las elecciones. Ya pasaron 6 meses, como bien decías, de aquellas elecciones. Y esto de que te metan en un cuarto sin oxígeno hasta que no puedas respirar, ¿es una realidad o es una fantasía? Es una realidad. O sea, tenemos que recordar, y esto es muy importante, que los presos políticos en Venezuela, y esto no es algo que yo digo, que me estoy inventando, esto está en los informes de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es Michelle Bachelet. Esto está en sus informes. O sea, eso no es algo que yo me estoy inventando, Bruno. Las torturas que se realizan a los presos políticos son muy diversas.
Entre ellas, bueno, se utiliza en algunos casos electricidad, en otros casos pues se busca el ahogo. Hay presos políticos que dentro de la celda los ponen 24 horas con una luz en específico que no se apaga, pues también para buscar hacerle tener como una disociación del tiempo. Y son muchos los testimonios que existen hoy en día de las arbitrariedades o de estos horrores que han tenido que vivir las personas que han sido detenidas por causas políticas. Entonces, el ahogo, la verdad, es uno más. Es una técnica más de tortura dentro de todas las que han vivido pues, los presos políticos en Venezuela. Bueno, ese 10 de enero tan mentado, porque todo el mundo está hablando del 10 de enero, que serían 10 días antes de la asunción con toda la pompa de Donald Trump, el 20 de enero, de vuelta allá en Washington, pero el 10 de enero es una fecha marcante. ¿Cuál es la expectativa de los venezolanos realmente? Porque hay muchos venezolanos en el mundo, fuera del territorio propiamente de Venezuela. ¿Cómo se va a obrar el milagro? Porque todo el mundo habla del 10 de enero, pero ¿cómo se va, digamos, cristalizar la cuestión ahí? ¿Qué uno espera para el 10 de enero? Querida Maco. Y me encanta que utilices la palabra milagro. ¿Por qué? Porque ciertamente, y esto lo hemos conversado un montón y lo dije al principio de la entrevista, los analistas políticos no podemos hacer análisis en base a supuestos. Nosotros solo podemos hacer análisis en base a la costumbre, y las proyecciones se hacen también en base a la costumbre, en base a lo que es palpable y lo que podemos ver en la realidad actual. Y aquí es muy importante algo que he dicho en otras entrevistas contigo, pero que es importante que la gente lo entienda. Todo político demócrata necesita dos características para poder considerarse un político en pleno ejercicio. Uno es la legitimidad de origen, que es lo que te da la legitimidad de origen, que la gente vote por ti y tú aspires o llegues al cargo por mayoría de votos o por el sistema electoral que tengas. Y la segunda característica de la que tienen que gozar es tener plena función del poder. ¿Qué pasa aquí? El mundo, y eso se puede ver en las actas, el mundo es una persona que tiene toda la legitimidad de origen. La sociedad civil venezolana votó por el mundo para que fuera presidente, ¿cierto? Pero ¿en dónde está el hecho de que él pueda ejercer el poder? ¿Dónde está esa segunda facultad o característica que es genuinamente la que le va a hacer ejercer el poder? Lo cierto es que hasta ahora, y esto es un punto que es demasiado importante reflejarlo, lo que yo puedo ver como analista es que el chavismo no reconoció los resultados del 28 de julio, la oposición ha emprendido una estrategia que, si bien son acciones que no quiero desmeritar, han sido acciones que lo único que buscan es ratificar la legitimidad de origen del mundo. Pero difícilmente han hecho algo por recuperar el poder. Y aquí estoy hablando completamente desde el desconocimiento. ¿Y por qué digo desde el desconocimiento? Porque yo no dudo que la oposición tenga ahorita una estrategia pensada para el 10 de enero. Yo no dudo ahorita que la oposición haya acometido acciones para poder tomar el poder que no estamos viendo y de las cuales no somos conscientes. Yo, como analista, solo puedo hacer análisis en base a lo que veo. Entonces, en base a lo que veo, las estrategias de la oposición han sido para ratificar la legitimidad del mundo, pero ¿qué hace la legitimidad sin poder? Lo cierto es que no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar para el próximo 10 de enero? Que el próximo 10 de enero ocurra lo que normalmente ocurre cuando ocurren este tipo de eventos en Venezuela, que es que se militaricen las calles, que haya persecución y que efectivamente el autoritario haga uso del poder que tiene, porque claro, cuando tú no tienes legitimidad de origen, pero si tienes el poder, te conviertes en un autoritario. Entonces, el autoritario haga uso de su poder y se juramente como presidente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la oposición? Pues mira,
Eso no lo sabemos y no tenemos la facultad de saberlo. ¿Por qué? Porque al final tampoco es que se puede esperar que una persona diga o hable sobre o ventile su estrategia, porque el estratega nunca habla de su estrategia porque claramente no tiene ningún tipo de sentido. Pero hoy, al 6 de diciembre, donde faltan un poco más de 30 días para la juramentación, lo cierto es que lo que se puede esperar es este escenario en el cual las calles de Venezuela se militaricen o veas cuerpos de seguridad en las calles tanto los días previos, durante y los días después, donde se profundice esta persecución y en la cual efectivamente a través del uso del poder, pues seguramente quien a ellos le dieron el triunfo el pasado 28 de julio. Vos sabés que yo no entiendo hasta ahora cómo, habiendo millones de venezolanos que no quieren que esté Maduro ahí, les sigan permitiendo que eso ocurra. Yo no me cierra eso en el cerebelo, en el cerebro, no sé, no entiendo qué es lo que está pasando, porque no puede ser que este señor sea más poderoso que millones de venezolanos. No puedo entender es que, Bruno, hay una mala concepción en lo que respecta a la política, en donde se considera que este pueblo tumba gobierno, y eso no es así. O sea, lastimosamente el sistema está hecho para que una protesta de la sociedad civil sea una medida de presión. O sea, para que la presión de la comunidad internacional sea una medida de presión. ¿De presión para qué? Para que los decision makers, los tomadores de decisiones, sean los que generen el quiebre. Y por eso es que el sistema democrático es un sistema que es tan vulnerable y que se puede romper tan fácil, porque en lo que pierdes la institucionalidad, pierdes la democracia, y de recuperar la democracia es tan difícil, es precisamente por eso, porque los tomadores de decisiones son al final los que deciden cuándo irse, y lo único que puede hacer la sociedad civil y la comunidad internacional es generar una medida de presión. Y aquí me voy a ir a la teoría política. Hay fórmulas, como en todas ciencias, las ciencias políticas tienen fórmulas para tumbar autoritarismos, que consiste, la más clásica, en 3 pasos. Paso 1, presión constante de la sociedad civil. Paso 2, presión y apoyo total de la comunidad internacional. Estamos hablando de presión, no estamos hablando de que son un ente ejecutor, de que van a ejecutar el cambio, eso no. Y finalmente el tercer paso viene dado en el quiebre del bando autoritario. Pero el quiebre del bando autoritario se da en lo interno, y por eso es que existen las Fuerzas Armadas. Cuando ya no tienes las Fuerzas Armadas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí es donde falla la fórmula. Y ahí es donde este tipo de autoritarismos se convierten en conejillos de indias de una ciencia para poder lograr una estrategia ad hoc. ¿Qué fue lo que pasó cuando se dio la transición de la dictadura aquí en Chile de Pinochet a la democracia? Que Pinochet hizo un plebiscito, pero Pinochet reconoció los resultados, o le hicieron reconocer los resultados a lo interno. Porque claro, yo que he trabajado bastante aquí en Chile, hay algo que no dicen los libros de historia, pero que cuando te sientas con personas que de alguna u otra forma vienen de familias de militares, etcétera, etcétera, Pinochet recibió mucha presión a nivel interno para poder reconocer los resultados, cosa que muy probablemente no pasó con el chavismo en esta última oportunidad. Bueno, entonces, pero sí entiendo lo que decís. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser millones de personas y tú puedes sacar a millones de personas a la calle, como ha pasado en distintos episodios en Venezuela, en el 2002, en el 2014, en el 2017, incluso hasta hace nada también hubo una ola de protestas muy fuerte, pero tienes a personas completamente desarmadas con palos y piedras enfrentando a unos militares que están armados hasta los fierros, donde muertes no han faltado. O sea, una cantidad de gente ha muerto en pos de la causa democrática en Venezuela. Detenciones siguen ocurriendo.
Y en algún punto, y lo digo porque yo tuve un familiar que fue preso político y fue uno de los peores episodios de mi vida, en algún punto tú dices, es tanto sufrimiento vale la pena. O sea, porque sabes que la persona está siendo torturada y además hay tortura a los familiares también, otro tipo de torturas que son torturas psicológicas, pero tú te estás enfrentando contra un sistema. Entonces, o sea, no es que, ay, pero ¿cómo van a ser si son millones de venezolanos? Es que tú, esos millones de venezolanos los estás matando a mansalva. Así de sencillo. O sea, y ellos solo pueden ser una medida de presión, no son una medida ejecutora. Decime una cosa, ¿y cómo entonces este señor que lo vemos en sendos programas de televisión, siendo entrevistado, ese tipo de cosas, con mucha seguridad, al parecer, como que va a haber un punto de inflexión el 10 de enero, asegura Edmundo González que tomará posesión como presidente en ese día, el 10 de enero del 2025 en Caracas? ¿Cómo él está tan seguro? Porque ese es el eje de su discurso y quien lo quiera escuchar, él se centra en ese 10 de enero, de que él mágicamente va a hacer que se vuelva presidente allá en Miraflores el 10 de enero en Caracas. ¿De dónde surge esto entonces? ¿Cuál es la realidad real, valga la redundancia, la real realidad cuál es? Porque está bien lo que vos decís, las protestas, todo eso, ya se pasó por todo eso. O sea que el 10 de enero se va a volver a repetir la historia de todas las veces que Maduro se impuso con sus fuerzas armadas y qué sé yo. O sea, va a continuar siendo él el mandamás allá en Miraflores, Maduro, y no este señor Edmundo González, porque también hay que analizar qué pasa con Marco Rubio, que es ahora o va a ser el nuevo secretario de Estado del gobierno de Trump, y él está en contra de Maduro absolutamente, así como en contra de Cuba o en contra de otros regímenes. ¿Qué realmente va a pasar? Porque sí, como vos decís, a veces tenemos pajaritos en la azotea o tenemos un castillo de naipes que se nos revienta así porque un soplo y se cae todo. ¿Qué va a pasar el 10 de enero en la realidad? O mejor dicho, ¿por qué asegura Edmundo González que él va a tomar el toro por las astas? Bueno, ahí repito un poco lo que dije. Hay una cosa de la cual aquí, como cuando tú estás manejando y tú tienes puntos ciegos, aquí hay un punto ciego muy claro, y es la estrategia de la oposición. O sea, nosotros realmente no sabemos qué tiene entre manos la oposición, y por lo cual Edmundo está diciendo que se va a juramentar. Desde mi punto de vista, yo considero o puedo intuir que muy probablemente ellos estén en conversación con el régimen. Y nuevamente por eso dije la fecha. Hoy estamos a 6 de diciembre. Para lo que podemos ver o visualizar para la fecha de hoy, el escenario es el que ya expuse. Ahora, el escenario más probable. Ahora, en el caso de que ocurra un escenario donde se pueda contemplar una juramentación de la oposición, esto tiene que pasar o por una negociación o por la fuerza. Claro. Entonces, hay algo dentro de la estrategia de la oposición que efectivamente es lo que está haciendo que el mundo diga esto, pero mientras nosotros no veamos eso en la realidad, porque nosotros no estamos viendo ahorita, por decirte, el movimiento de la comunidad internacional para generar una fuerza que permita esa juramentación. ¿Por qué? Porque ahorita todo está enfocado que si en la guerra nuclear, que si en Ucrania, que si Rusia, que si la toma de posesión de Trump. O sea, ahorita realmente Venezuela no es el centro del mundo o no está en la opinión pública. Y segundo, lo siguiente, vamos a hablar de una posible negociación. Lo único que puede haber dado unas luces es que nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió oficina en Venezuela después de que el chavismo la había expulsado. Que el chavismo haya abierto esta puerta significa que hay unas conversaciones por detrás
con organismos internacionales, no necesariamente con la oposición. ¿Ok? Entonces, pero no tenemos más información al respecto. Y nuevamente, y esto también es muy importante recalcarlo, también tenemos que recordar que el trabajo de los organismos internacionales es un trabajo que es lento, no es inmediato. Entonces, ya tomando en consideración estas variables, el mundo da esas declaraciones o porque tiene efectivamente una estrategia que la oposición claramente no va a revelar para poder lograr la toma de posesión, o en segunda instancia, porque, y esto también es un escenario posible, puede que lo esté diciendo para avivar la esperanza de la sociedad civil ante un hecho que ha sido arbitrario, a pesar de que ellos estén buscando la estrategia para lograr esto. Eso también puede ser. Mira, realmente nosotros no estamos en el comando estratégico de la oposición venezolana. Y eso quiero que se entienda muy bien. Porque, y vuelvo al punto que dije al inicio de la entrevista, el 10 de enero puede pasar cualquier cosa. No sabemos qué va a pasar el 10 de enero. Son muchos los analistas que no están dando entrevistas porque tienen temor a equivocarse, porque tienen temor a decir, porque la emocionalidad de la gente está muy efervesciente, pero lo cierto es que también al mismo tiempo, y yo como mi labor como periodista, como analista, como estratega, yo nunca he sido de la tesis de callar. ¿Y por qué? Porque yo no voy a darle lo que en Estados Unidos llaman happy numbers, o sea, números felices a la gente. O sea, yo también voy a plasmarle la realidad actual. Lo que se está viendo es eso. Ahora, que tenemos un punto ciego y un punto ciego inmenso en este transitar, por supuesto que sí. Entonces, cualquier cosa puede pasar el 10 de enero y nadie sabe qué es lo que va a pasar el 10 de enero. ¿Y qué va a pasar? Lo que podemos ver es esto. ¿Y qué va a pasar después del 10 de enero? Porque Bueno, toda la expectativa va el 10 de enero para saber el después. No, porque toda la expectativa va hasta el 10 de enero. Y después del 10 de enero, ¿qué va a pasar? Es que por eso te digo, tenemos que ver qué va a pasar el 10 de enero para saber qué va a pasar después. Porque lo que va a pasar después depende mucho del escenario de lo que haya ocurrido el 10 de enero. Claro, bueno, pero por otro lado, este halcón de Trump, que es el Marco Rubio, tiene a Cuba, Venezuela y Nicaragua en la mira. Según analistas, las dictaduras de Latinoamérica podrían sufrir mayor presión con la llegada de quien será el nuevo jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Marco Rubio, primer hispano en ocupar ese cargo. Marco Rubio, como primer secretario de Estado hispano, bueno, tiene América Latina, que estará bajo la lupa de él a partir del próximo gobierno de Estados Unidos, el número 47 con Donald Trump a la cabeza. Y bueno, y Cuba, Venezuela, acordate que este señor viene de familias cubanas, pero lo que querría en su fuero íntimo es sacar al comunismo de Cuba, por fin, ¿verdad? Porque él tiene la lapicera, y si eso pretende, que es lo que creo, que eso estaría elucubrando este señor, va a ocurrir lo mismo en Venezuela y en Nicaragua, ¿verdad? Porque va a limpiar los tres escenarios de un plumazo, pienso yo, que eso estaría calculando este señor, ¿verdad? Como una de sus primeras medidas. Tiene 53 años Marco Rubio, nació en la Florida, pero sabemos que vivió y convivió con toda la familia que le dijo que ahí el gobierno de Fidel o los Castro durante más de 60 años eran la peor lacra, y entonces necesita sacarse de encima, y ahora tiene la chance aparentemente para ayudar a que eso sea posible. Y eso mismo se traslada también en Venezuela, porque el mundo y quien te habla a la distancia, que comulgo contigo, quiero a los venezolanos, quiero que ellos vuelvan a vivir una realidad sin ningún tipo de presión,
porque Venezuela es un gran país. En algún momento yo te llegué a decir que cuando estuve en Estados Unidos, yo viví 4 años en Estados Unidos, mi mejor amigo era un venezolano que trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que te dije alguna vez. Y un chico espectacular, él y su señora, que también era de Venezuela. Bueno, después yo le perdí el rastro a ellos, pero te quiero decir que ellos me hicieron conocer Venezuela, yo sin pasar por Venezuela, pero ellos me hicieron conocer Venezuela hace muchos años. Te estoy hablando del año 81 específicamente, 81. Bueno, y yo quiero que vuelva la paz, vuelva el progreso y vuelva el bienestar ahí a todos los venezolanos. Y así como yo, que soy Juan Pueblo, pues yo soy un etcétera acá, entre los 8.000 millones de habitantes de este mundo, yo soy uno más, ¿verdad? Pero yo creo que muchos millones de habitantes del mundo están exactamente pensando lo que yo. Entonces, por eso yo no puedo entender todavía que este inmaduro de Maduro siga estando ahí en Miraflores. Te juro que hay que encontrar no sé qué para que se haga realidad lo del 10 de enero que ustedes quieren y todo el mundo quiere, porque todo el mundo quiere que el 10 de enero cambie la cosa allá en Venezuela. Y es lo que le dije en estos días también a un compañero. Yo le dije, mira, ¿qué más quisiera yo que poder sentarme aquí y dar un análisis donde todo sea maravilloso? Yo solo espero que efectivamente ese punto ciego, esa estrategia de la oposición que no estamos viendo y que no se nos está mostrando, sea algo que efectivamente logre un escenario muy diferente al que hoy estamos viendo factible para el 10 de enero. Yo genuinamente también así lo espero. Ahora, con respecto al tema de Estados Unidos, y vuelvo y repito, para Trump fue muy claro, para él, su prioridad básicamente no va a ser Latinoamérica. Él ahorita tiene puesto el ojo en otros hemisferios. Pero lo que sí puedo decir es que fue muy estratégico el nombrar a Marco Rubio, porque Marco Rubio al final es una persona que desde su palestra política ha tomado una lucha importante por las dictaduras, o sea, en contra de las dictaduras de Latinoamérica. Entonces, mira, lo que yo sí puedo reconocer y decir es que las acciones que toma normalmente Estados Unidos en este tipo de casos son acciones que más bien están más conectadas a lo que se puede esperar de la comunidad internacional. Comunicados, sanciones, presión, corte comercial, corte económico. Habría que ver si va a haber alguna acción diferente, porque recordemos que en la primera presidencia de Trump, él también se jactó la boca, no solo en campaña, sino durante gestión, de que él iba a hacer mucho en contra de Venezuela, y la verdad es que más bien se reunía con Putin, que es el mayor aliado de Maduro, y se reunía con Kim Jong-un, que también tiene su talante dictatorial, y se reunía con el presidente de China, que es el mejor amigo de Maduro, y de hecho Maduro en varias declaraciones siempre decía que él prefería que estuviese Trump en la presidencia porque él se manejaba mejor con los presidentes republicanos que con los demócratas, ¿no? Entonces habría que ver en ese caso qué va a ocurrir. Yo lo que sí sé es que específicamente para Trump el caso de Latinoamérica no es un caso de agenda, a menos de que se trate de los migrantes que han llegado a Estados Unidos, latinoamericanos, que eso sí ha sido muy claro que van a ir a deportación, que va a eliminar el TPS, que va a eliminar las distintas ayudas migratorias que se han dado y se han gestado para este tipo de perfiles, pero habría que ver qué acciones tomará Marco Rubio, porque recordemos también que es una democracia que tiene una institucionalidad muy fuerte y Marco Rubio de alguna u otra forma puede operar con completa autonomía. Quiere decir que esto es una falencia, entonces
Estados Unidos reconoce por primera vez a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Quiere decir que esto es lo que se dice, pero lo que se hace, es otra cosa, entonces. Sí. No, pero es algo que ayuda a la legitimidad de origen. Es una medida de presión, que es lo que hemos estado diciendo a lo largo de la entrevista, pero no es una medida ejecutora. Las estrategias ahorita no tienen que seguir siendo direccionadas a comprobar la legitimidad de origen. Ya todo el mundo entero, comunidad internacional, venezolanos saben que el mundo ganó las elecciones. La legitimidad de origen no está en discusión. Lo que hay que hacer son estrategias para la recuperación del poder. Son dos frentes completamente distintos. Sí, entiendo. Porque en estos días, no sé quién me dijo, no, es que el chavismo sin legitimidad es insostenible. Y yo le decía, dile eso a Cuba. Claro, Cuba tiene años sin legitimidad. Los Castro tuvieron años sin legitimidad. Hace más de 60 años. Y dime si esta gente es insostenible en el tiempo. No, han sido muy sostenidos. Decime una cosa, y bueno, pasando a otro tema, porque tenemos que agradecerte primero y despedirte después, porque el tiempo es oro acá también, y tenemos que ir concluyendo nuestra programación. Chile, ¿cómo está Chile? ¿Cómo está el presidente Boric ahí? Está en la noticia porque dice que tiene un hijo ahora, por un lado, y por otro lado se lo acusa de seducir a no sé quién. ¿Y cómo está la situación de Boric ahí en Chile? Mira, primero que todo tenemos que decir que la izquierda se ha visto muy golpeada en los últimos meses, porque hace poco fueron las elecciones municipales y regionales aquí, y a pesar de que a lo largo de la elección y de la campaña estuvo en boga una noticia que lo llaman aquí el caso Hermosilla, que es una persona que de alguna u otra forma hacía corrupción con políticos de derecha. Lo cierto es que eso no le pegó a nivel de encuestas mucho a los políticos de derecha. Lo que realmente tuvo un impacto fue el caso Monsalve. ¿Qué es el caso Monsalve? El caso Monsalve es bueno, aquí se le llama secretario, un ministro de seguridad que bueno, al final tuvo una denuncia por abuso sexual y bueno, entró en ese caso, fue horroroso, eso le afectó muchísimo a la izquierda en las elecciones y le ha salpicado fuertemente al gobierno de Boric, porque de alguna u otra forma se ha demostrado de que Monsalve no solo hizo abuso de poder durante todo el proceso, porque bueno, pidió que se ocultaran los videos de unas cámaras donde era evidente las acciones que estaba tomando y demás, sino que además fue protegido de Carolina Toá y de Boric. No fue sino hasta que salió la denuncia a la luz que realmente Boric empezó como a tomar acción. ¿Qué pasa? Que bueno, esto los afectó mucho en las elecciones municipales y en las elecciones regionales, porque bueno, la derecha tuvo como mayor votación, por decirlo así de alguna forma, y tuvieron la oportunidad de tener mayoría de cargos en distintas regiones y en distintas municipalidades. Pero la verdad es que la diatriba continúa. ¿Por qué? Porque recordemos que el 16 de noviembre del 2025 son las presidenciales y además son parlamentarias también. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la opinión pública en Chile es muy movida. Es un país donde la opinión pública cambia incluso en tramos de 3 meses, que eso es una locura. Normalmente la opinión pública toma mucho más tiempo para cambiar, pero en Chile es muy cambiante porque es muy reactiva. Aquí se da mucho el voto castigo, en donde si tú me traicionas a mí o si tú me desilusionas a mí, yo voy a ir por el contrario para que te duela más, ¿no? Entonces, estamos como en ese del timbo al tambo. Boric se hizo más que una denuncia en su contra. Lo que pasó fue que él recibió acoso hace 10 años vía correo por una chica que le enviaba fotos en trapos menores o desnuda básicamente, y eso que es considerado acoso, y él
o sea, ella lo denunció de que él había filtrado tales fotografías, ¿no? Eso fue realmente lo que pasó. La cuestión es que no se ha podido comprobar que él haya filtrado las fotografías. De hecho, hay unas pruebas de que esta chica, como que previo a hacer la denuncia, había estado solicitando dinero, diciendo que iba a tomar acciones al respecto, si no se le pagaba un dinero. Entonces, bueno, ahorita eso en boga, pero bueno, también al mismo tiempo, ahorita Boric acaba de anunciar que va a ser papá. El anuncio lo dieron hace un par de días. Creo que hubo un desacierto político ahí porque él anunció que iba a ser papá y al mismo tiempo estaba manifestando su apoyo por la ley a favor del aborto. La verdad es que politizó un momento que es absolutamente humano, pero bueno, esto ya es una visión desde alguien que es estratega política, no tiene nada que ver con si eso le va a traer popularidad o no. Pero sí, ahorita lo que está ocurriendo en términos de política es que se están moviendo las fichas del tablero porque como viene la presidencial, aquí recordemos que en Chile no hay reelección inmediata. Puedes tener segundos periodos, pero siempre que haya al menos un periodo presidencial de por medio. Como no hay reelección, lo que sí se busca hacer de estrategias para sumar o para bajar popularidad, siempre es dado a pegarle al factor político. Entonces, lo que sí se puede hablar de proyecciones hasta ahora, a pesar de que hay movimientos muy bruscos en la opinión pública chilena, es que muy probablemente para la presidencial del año que viene la izquierda no va a llegar. Además que la izquierda ahorita está sufriendo una crisis de liderazgo tremenda en Chile. Realmente los liderazgos que tienen hasta ahora son muy cuestionables todos, y en el caso de la derecha más bien los que mantienen mayor popularidad hasta ahora son los liderazgos de derecha. Y este señor, ¿cómo que se llama? ¿Cómo es el apellido del este señor de la derecha? A ver. Kast. ¿Él va a ser el próximo presidente en Chile? No, ni remotamente. Mira, lo que pasa es que, o por lo menos si la elección fuera próximamente, te digo que no. ¿Qué pasa? Kast no es de derecha. Kast está en el Partido Republicano, es considerado ultraderecha. Y aunque Chile sea un país naturalmente que tiende a la derecha, la verdad es que es un país que es bastante céntrico y, o sea, a nivel ideológico. Entonces, los extremos no son realmente los favoritos para el chileno en general. Kast tiene entre un 7 y un 14% en el cual oscila normalmente, pero la realidad es que no sería, desde mi punto de vista, un candidato presidenciable, porque ahorita hay liderazgos muy fuertes en la derecha. Estamos viendo una Evelyn Matei, que es, o sea, ya esta mujer casi que genera hasta fanatismo entre los chilenos, puedo decir abiertamente eso. También recordemos que, o sea, aquí es un país que por mucho que tienda a la derecha tiene sus tendencias progresistas. Entonces Kast es una persona que es pro familia, es pro vida, y eso de alguna u otra forma en líneas generales nada más lo apaña o lo abraza un grupo muy pequeño. Chile es un país que está absolutamente a favor del aborto, del matrimonio igualitario, de distintas medidas con las que comulga más una centro derecha como es la representante que ahorita tiene mayor popularidad, que es Evelyn Matei. Sin embargo, y esto hay que ponerle el ojo, hay un candidato del Partido Social Cristiano, que aunque se llame Social Cristiano, es un partido de derecha, que es un senador, que se llama El Rojo Edwards, y El Rojo Edwards, está marcando una popularidad importante. Él también es pro vida, él también es pro familia, etcétera, etcétera, pero es un personaje bastante querido que anunció su precandidatura presidencial porque primero iría a primarias por el Partido Social Cristiano, y hay que ponerle el ojo porque realmente creo que puede ser alguien que dé la sorpresa. No creo que gane,
pero creo que es alguien que puede abarcar bastante. Él viene del partido republicano, que es el partido de Castro, y él arrastra muchas voluntades. Entonces, más bien yo creo que él le podría quitar bastantes voluntades al partido republicano. Así que, bueno, sos sensacional, diste un análisis tan auténtico, certero de lo que está pasando ahí en Chile también. Muchísimas gracias. José Antonio Kast entonces va a quedar relegado de vuelta. Vamos a ver. Querida... No estoy poniendo las palabras en fuego, porque como te digo, falta un año. Y la de Matei puede ser la próxima presidenta. Entonces, y sí, otra mujer al frente de la moneda puede darse. Bueno, querida Mako, María Corina Roldán, tenés todo nuestro apoyo desde la distancia, qué sé yo, y estás en nuestros sentimientos, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, porque sos muy profesional y sos muy buena gente. ¿Qué te puedo decir? Tu país, Venezuela, se merece lo mejor, y el 10 de enero necesitamos una vuelta de página absoluta y total para, qué sé yo, para congraciar, para que se congracie toda la gran familia venezolana, se reúna, qué sé yo, millones de venezolanos en el mundo que no saben qué hacer y que tienen que volver a su país, a su tierra, y necesitamos que el 10 de enero se dé vuelta esa página, porque ya es una suerte de letanía esto, y ya no puede seguirse más, o sea, no puede seguir más esta historia. Así que, Mako, muchísimas gracias. María Corina Roldán, sos una campeona, así que muchas gracias. Y no sé, si no hablamos por ahí, podemos hablar antes de el cierre del año, porque sería interesante hacer un análisis también con ella del cierre del año, digamos, y de todos los países nuestros acá, de esta región, y bueno, en fin. Muchísimas gracias, Mako, estamos a las órdenes y espero alguna vez conocernos personalmente en Chile, claro, en Asunción, sí. En Santiago, en Asunción, que yo no te digo Caracas, que sería el sueño. También, lo ideal, ¿verdad? Pero alguna vez tenemos que conocernos personalmente. Muchísimas gracias, querida Mako. Gracias por tu brillante exposición, y siempre con el corazón en la mano, porque vos sos apasionada por lo que haces, y eso es lo más interesante.